tardes, amigos y amigas de todo el mundo de habla hispana. Por cierto, les adelanto que pronto, Dios mediante, voy a poder subtitular en inglés para no hacer vídeos en inglés y vídeos en español. Entonces voy a ver si puedo subtitular los vídeos para mucha gente que me pide, porque yo lo publico por muchos grupos de Facebook donde los vídeos están hechos donde el idioma es el inglés. Entonces me piden que lo haga en inglés. Entonces, bueno, me pondré en ello y a ver si sale, porque eso es todo un avance en tecnología para mí, que yo soy bastante básico en informática, nulo, y esto lo estoy haciendo con un teléfono, o sea que imagínense ponerme a subtitular. Pero nada, vamos a hacer un vídeo hablando ahora de los 4 dedos, que yo insisto porque es muy importante esta técnica y es muy práctica, sobre todo para el tema de la resistencia, el endurance, como dicen los americanos ingleses, que esto de que por menos es mucho más y aparte logras más velocidad con menos esfuerzo. Y lo importante es el tema de lo que hablábamos de que las notas suenen parejas, ¿no? ¿Sí? Y movernos por las cuerdas. Entonces, en este vídeo también anuncio de que voy a parar un mes, porque pienso que en agosto voy a parar, no porque me vaya a ninguna parte, sino para que descansemos un poco todos, que ustedes descansen un poco de mí, sobre todo porque yo no me canso de vosotros nunca, por eso lo estoy haciendo, pero sobre todo para asegurar, porque hay como 60 y largos vídeos ya colgados en mi canal, llevo ya 1 año y medio sin parar, mandando vídeos cada semana. Y que bueno, que vayan viendo información, porque a veces voy avanzando y tú pillas un vídeo que tal vez habla de algo, pero claro, si no tienes una base anterior, se complica. Por eso les digo a todos que miren los vídeos anteriores para ver de dónde viene, por ejemplo, si hablamos de la escala menor melódica, cómo se forma la escala, cómo se desarrolla modalmente, sobre qué acordes sirve la escala para cambiar un poco lo que es el color de lo que estoy tocando y no sea tan obvio, digamos, ¿no? Lo que estoy tocando, la escala con el acorde porque coincide, y todas las notas claves, o sea, las notas clavadas dentro del acorde, cuando a veces también es un poco arriesgar y tocar un poco algunas notas que están fuera y algunas que están dentro. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los 4 dedos y vamos a hacer un ejercicio, sobre todo en lugar de 4 vamos a usar 3 dedos. Estos 3, pulgar, índice, mayor. Ya hay 2 vídeos en mi canal, los últimos 2, antes de este habla de 4 dedos, no los últimos 2, el anterior habla de 4 dedos, y después hay otro más, hecho hace un mes, que es el primero que hice de 4 dedos, que a la gente le gustó mucho. Y vamos a hacer un ejercicio sobre este groove. Esa es la base, sol, séptima, si bemol séptima, la séptima y el sol. Yo estoy tocando tercer compás, ¿sí? Son 4 compases. El último compás hago si bemol y bueno, entonces sobre esto vamos a hacer este dibujo. Que yo tengo esfuerzo en la mano derecha. Yo puedo hacerlo más rápido y no tengo el esfuerzo de la mano derecha ni fatiga en la derecha sobre todo. Bueno, ¿qué es lo que estoy tocando aquí? Al principio estoy tocando sobre sol 7 y toco sol, re, fa, sol, do, re, fa, re. ¿Sí? Después hago sol, re, fa, sol.
¿qué hago? Si bemol, mi bemol, la bemol, si bemol, perdón, si bemol, fa, la bemol, fa, y hago lo mismo un semitono para abajo, la, mi, sol, mi. Ahora viene. ¿Sí? Es muy simple. Pero, ¿qué es lo complicado de esto? Mantener el sencillo, porque estoy tocando sencillo. Hago sencillos. 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 6. ¿Sí? Esos son sencillos. ¿Sí? Entonces, a medida que la negra sube, el sencillo, acuérdense que son 4 notas, es igual a 4 notas del mismo. O sea, es un sencillo de semicorchea, es igual a 4 semicorcheas. Esos son valores irregulares. ¿Sí? Si son un sencillo de corcheas, es igual a 4 corcheas. Es igual a 4 figuras del mismo valor. Por eso se llama valor irregular. Yo meto 6 donde caben 4. Es como 2 tresillos. Ta 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 ta. ¿Sí? Ese es el ritmo. Entonces, perdón. El tiempo va ahí. La subida, ahí llego si, do, do sostenido, re, y la subida, y desde la. Ese tempo, pero consistente, que en lugar de tocarlo así. Sí, también se puede tocar así, no es que no se pueda. Lo que pasa es que de esta forma yo puedo subir la velocidad y tengo menos fatiga y me lío menos, me hago menos follón, como dicen aquí, o menos quilombo en Argentina, a la hora de cambiar de cuerdas, porque esto es lo que tiene, que yo cambio de cuerdas. ¿Ves? Ahí estoy tocando en la cuarta, el sol, el re en la cuerda 3 y el fa sol en la cuerda 2. Y después do, re, fa, re, sol, re, fa, sol, do, re, fa, re. ¿Ves que me voy moviendo entre las cuerdas? Voy saltando. Ahí estoy tocando en la cuerda 4, 3, 2, ¿no? Vuelvo a la cuarta, la subida, ahí llego, si, do, do sostenido, re, al si bemol, la subida. Ahí lo que hice fue si bemol do. A la. Ahí lo cambié porque metí, en lugar de subir de si, subo de mi. Mi, fa, fa sostenido, sol. Atípica, ¿no? Entonces, de esa forma lo que tenemos es estos 3 dedos. Y voy tocando por las cuerdas, saltando por las cuerdas. Y yo mismo puedo crear mi propio groove diferente. Esto es una frase, yo estoy tocando esto. O puedo cambiar alguna nota. Ahí toco el mi, la sexta mayor del sol, ¿no? El mi en el traste 2.
porque estoy tocando un sol 7. La primera es más jodida porque en este bajo lo que tiene la primera está más baja. Acuérdense, yo estoy usando el efecto este de usar el dedo sobre el pickup, sobre el micrófono, porque si no el dedo se me hunde. Acuérdense, este es el truco de los que veis tocando este rollo que dice, guau, cómo vuela y tal. Tienen la rampa o se meten sobre la pastilla. Este bajo, como tiene la pastilla ancha, no es como un jazz bass que tiene la pastilla que es casi la mitad. Esto es lo bueno que tiene, que yo puedo usarlo como rampa, ¿sí? En la parte de atrás. Lo puedo usar aquí adelante, ¿no? Entonces lo que hago es eso, ir jugando. Bueno amigos, me patinó la voz. Aquí les mando un abrazo inmenso, espero que este ejercicio les sirva, sobre todo en los 4 dedos. Es una técnica súper práctica a la hora de tocar. Acuérdense, para dar efectos rítmicos, se puede utilizar como nota X. Y aparte, una vez que tienes integrado eso, ya no tocas de esta forma, sino que ya el bajo está de otra manera encarado en la mano derecha, en la técnica. ¿Sí? Acuérdense de eso. Otra cosa muy importante, la cuestión de la mano izquierda, de mutear las cuerdas para que no te suenen las cuerdas al aire. Muy importante eso. Si uso 4 dedos, tengo que tener la mano izquierda atenta porque la cuarta, la quinta, si tiene bajo de 5, va a empezar a cantar. El bajo de 4 un poco más fácil porque hay menos cuerdas que controlar. Acuérdense, cuanto más cuerdas tiene el bajo, más complicado es de controlar las cuerdas al aire. Les mando un abrazo inmenso a todos y todas. Lo mejor para estos momentos duros que estamos viviendo. No hagan caso a todo lo que ven y a lo primero que ven y lo tomen por cierto. Contrasten la información que les llega. Sobre todo sabemos de qué hablamos, sabemos que hablamos de la pandemia, lo que dicen. Porque si no estamos perdidos. Porque con tanta información y con tanta cosa incontrastable que tú no lo puedes contrastar, estás muerto, hermano. ¿Vale? Entonces, piensa en lo que te llega, pero no lo des por cierto hasta que lo contrastes, porque te pueden decir cualquier cosa en los medios, ¿sí? Y esto es algo mundial, o sea que va para cualquier lugar del mundo. La pena que me están entendiendo solamente los que hablan en español, por eso leo los subtítulos. Les mando un abrazo inmenso, amigos, aquí de Palma de Mallorca. Espero tener trabajo yo también este mes de ahora de agosto, que es el mes fuerte de verano. Aquí la cosa está un poco floja, bastante floja de lo que debería ser. Pero bueno, ¿qué va a ser? La vida sigue. Les mando un abrazo inmenso para todos y todas. Fuerza y hasta pronto.